podcast, otra semana más, bienvenidos. Hoy os traigo un vídeo muy original, fui nominada por Ángel y por Silvia del canal Hermano, del canal Amigo, el último libro de Robinson Crusoe. Tienen un arte, los dos. Silvia elige lecturas que a mí me llegan con una profundidad, que recibo con un entusiasmo tremendo. Y ellos crearon, lo voy a leer, el Beatle Tag, y fui nominada por ellos. Hace ya que fui nominada, pero bueno, tenía y sigo teniendo bastante acumulación de contenido por sacar, por preparar, por sacar, y por fin ha llegado el día de asumir esta propuesta que me hicieron Silvia y Ángel. Este tag es muy singular porque consiste en asociar cada uno de los miembros que compusieron los Beatles con, analizamos un poquito los rasgos de cada uno de los miembros, con un libro. Yo en cuestión de música soy bastante nula. En mi caso yo siento la música a través de las palabras, de las oraciones. Mi música son los libros, mi música es la literatura. Yo escribo a través del oído, de ese ritmo que voy sintiendo y que me va palpitando dentro. Pero tengo la grandísima suerte de compartir mi vida con una persona que ama la música. Él es entusiasta de la música de los años 80, de los años 90, es entusiasta de la música en general, es un hombre que toca cualquier instrumento de oído. Un día, realizaré aquí una exposición con todos los instrumentos que va adquiriendo, va haciendo acopio. Tiene guitarra flamenca, guitarra acústica, acordeón, batería, caja flamenca. Es el hombre que acudió a Jerez y mandó y encargó una caja flamenca con las maderas locales mejores, en fin. Estoy hablando de Óscar. Ya lo conocéis porque ha venido aquí conmigo en algún que otro vídeo. El mismo que se ha leído una cantidad inmoral de libros de terror y a pesar de ese esfuerzo todavía no hemos tenido tiempo de grabar este vídeo, esa puesta en común con las lecturas de terror. Bueno, que no me entretengo más. Que digo, Óscar, que ya puedes sentarte aquí a mi lado y vamos a conversar un ratito sobre los Beatles. Muy buenas. Muy bonita la presentación. Sí, ¿te ha gustado? Bueno, Ángel y Silvia crearon este tag con 5 premisas. Nosotros hemos hecho, lo hemos tuneado, como suelo hacer cuando soy nominada a algún tag. Hemos hecho algunos cambios, hemos reducido el tag a 4 premisas y vamos a ir poquito a poco avanzando en el tema. Pero antes de empezar, gracias Silvia y gracias Ángel por la nominación. Premisa número 1, John Lennon. Un libro rebelde, antisistema, pacifista. ¿Quién fue John Lennon? Bueno, John Lennon fue el cantante, digamos, líder de la banda, el fundador de la banda, de los Beatles. Era, ya te digo, era un líder. Lo que pasa es que era un líder muy inquieto, con una personalidad muy, muy peculiar. Talento de sobra. A raudales. Vamos, un sentido del humor un poco negro, un poco extraño, pero caía bien a todo el mundo. Quizá fue como... le gustaba mucho ser el centro de atención. Eso digo. Y si no era el centro de atención, ya no le interesaba. Pues ahora me toca a mí asociar un libro rebelde, un libro
como has dicho, rasgos de John Lennon. Un líder inquieto. Sí, con contenido inquieto, transgresor sí, quizás, muy ¿no? creativo. Bueno, pues para dar respuesta a esta premisa, os traigo el libro de Antonio Tocornal, Mala Santa. Lo traje en su momento al canal, es un libro que me impresionó profundamente y gratamente. Es la historia de Mala Santa, la hija de una prostituta portuguesa. Es un relato con una ambientación mugrienta. Por cierto, fue premio Felipe Trigo de novela el año pasado, con una ambientación, como digo, mugrienta, formada por personajes dolientes y esperpénticos. Tocornal, a través de esta historia, construye un entorno contaminado, transgresor, como hemos dicho antes, de palabras, de intenciones, de imágenes que nos van intoxicando inevitablemente. Pero es que tampoco, como lectores, queremos evitar. Personajes con múltiples caras, personajes con cicatrices que siempre recordarán su miserable tránsito por la vida. Es una narración adictiva. Cuando hablamos de Antonio Tocornal, hablamos de narraciones muy, muy bien escritas. Y aprovecho para recomendar otra de las obras de Antonio Tocornal que ya leí en su momento y que todavía no he traído al canal, y es Bajamares. También es una obra muy singular, muy auténtica y con ese sello indiscutible de excelencia que nos regala siempre Antonio Tocornal. Así que estas son mis dos asociaciones a la premisa número 1. Vamos a la premisa número 2, y es Paul McCartney, un libro justo, adecuado, preciso. Bueno, él tocaba, era el bajo Paul eléctrico del grupo, era otro líder, sí, pero no el líder indiscutible, entre él y John eran los líderes. Ajá. Él era más sociable, digamos, más tranquilo, pero con muchísimo talento creativo. Quizá él y John Lennon eran algo arrogantes, según se ha dicho, bastante arrogantes. Era carismático, pero de otra forma. Diplomático, centrado, y por cierto que no he dicho antes, a John Lennon no le importaba absolutamente nada el dinero. A Paul McCartney sí. Era más interesante. Sí, le importaba muchísimo el dinero. Bueno, pues ahora me toca a mí asociar un libro a estos rasgos que has dicho de tranquilidad, ¿no? Era una persona tranquila. Has dicho que era una persona, a ver, dime los primeros rasgos. Sociable, una persona tranquilo, tenía mucho talento, creativo. Con talento. Pues... más pausa, digamos. John era más loco, y él era más... Pues un escritor tranquilo y con muchísimo, muchísimo talento es, sin duda, Stefan Zweig, y yo os traigo Novela de ajedrez. Es, bueno, novela, más bien es un relato, porque son 93 páginas, y cuando yo leí este libro, que también he traído ya al canal, cuando leí esta historia de Novela de ajedrez, sentí esa precisión, esa claridad, esa concisión a la hora de escribir por parte del autor una historia. Va directamente al mensaje, los dos personajes están perfectamente definidos, y es ese estilo tan propio de Stefan Zweig, ese estilo tan elegante. La historia transcurre en una travesía, coinciden dos personas en un barco en el recorrido que realizan para llegar, creo que es a Buenos Aires, y allí dentro viaja el campeón de ajedrez del momento y coincide con otro personaje, y ahí bueno, va a haber un tira y afloja interesantísimo, muy pacífico, muy elegante y con la maravilla que suele ofrecernos Stefan Zweig.
Y ahora vamos con la premisa número 3, que dice George Harrison, un libro infravalorado que merece mucho la pena. ¿Quién fue George Harrison? George Harrison fue el guitarra del grupo, ¿vale? De los Beatles. Era una persona tímida, era discreta, no le gustaba llamar la atención y siempre estuvo a la sombra de Paul y de John, pero con ese rol se sentía bastante cómodo, la verdad. Era una persona discreta, ¿no? Sí, no le gustaba llamar la atención. No le gustaba llamar la atención, era una persona discreta. Entonces, yo he pensado... Muy talentoso, Ajá. pero muy tranquilo. Bueno, al final, cada una de las personas que compusieron el grupo, a la fuerza tuvieron que ser grandísimos talentos, ¿no? Para poder... Claro, pero digamos, Paul McCartney, John Lennon eran talentosos, pero luego les gustaba también mucho las drogas, el alcohol, las juergas. A George Harrison no. Era como más... Claro. sereno, No digo una que no persona. le gusta, pero era más sereno en ese sentido. Pues en mi turno de asociar a este personaje, a este músico, un libro, pues he elegido una novela de Guadalupe Nettel. Guadalupe Nettel es una autora que nació en mayo del año 73, estoy yo todo el tiempo yendo al pasado y Guadalupe Nettel está muy en nuestro presente, es mexicana, fue ganadora del premio de narrativa breve Ribera del Duero, con el libro El matrimonio de los peces rojos. Por cierto, es una recopilación de cuentos que leí en su momento y que traje en el canal. También ha sido premio Herralde de novela después del invierno. Su obra ha sido traducida a 17 idiomas y yo, por esa prudencia, por esa necesidad de permanecer en la sombra, porque hay que recordar que Guadalupe Nettel pasó su niñez en Francia, padeció problemas oculares, así como tenía como una mancha arriba en una de sus córneas, sufrió acoso escolar, sufrió duelos en su infancia y se convirtieron en las razones por las que se refugió en la escritura. Os traigo El cuerpo en que nací de Guadalupe Nettel. Es una narración con tintes autobiográficos. Disfruté muchísimo con esta lectura. Ella comparte sin ningún tapujo sus emociones, su visión con respecto a su familia, a sus padres, que eran personas extravagantes para el momento, como ella quería esconderse, pasar completamente desapercibida y que la dejaran un poco en paz. Es una lectura muy interesante, pues que desde aquí os recomiendo. Y vamos a la última premisa de este Beatle Tag, la premisa número 4, y dice Ringo Starr, un libro que tenga un poco de todo. Los Ringo Starr, sabéis todos, creo que era el batería del grupo. Ajá. Él era bastante afable, era muy simpático y amigable, y era el mejor amigo de John Lennon. Pero es que el batería en un principio no era Ringo Starr. Al anterior batería, no sé si fue el productor, el representante, lo echó, lo echó y puso a Ringo Starr. Y una vez le preguntaron a John Lennon qué le parecía el que habían echado a su batería de toda la vida, y contestó que el batería que habían echado, su amigo, era muy bueno, pero el que había ahora era un Beatle. Oh, qué bonito. Sí. Qué bonito, maravilloso, Y otra cosa, también dijo, le hicieron una entrevista hace años, hará, no lo sé, pues igual hace 6 o 7 años, y hablando de John Lennon, que era muy amigo, también dijo que pronto se reuniría con él. Y eso ya hace un montón de años, y aún sigue vivo él y Paul McCartney. Qué bonito. Al final ha sido un grupo emblemático que sí, siempre estará ahí nutriendo la historia de los grandes claro, de la música. Bueno,
Pues para esta premisa, Ringo Starr, un tipo afable, un tipo entrañable. Bueno, ¿qué decir de Sostiene Pereira de Antonio Tabucchi? Pereira, que también es una lectura que he traído al canal y que hablé con tantísimo cariño, porque fue un protagonista que me enterneció muchísimo, que me despertó sentimientos dulces, entrañables. Bueno, pues Pereira es un periodista viudo, tiene siempre esa soledad por la falta de su esposa, es gordito, es un señor obeso, es muy católico y anda preocupado pues, por la muerte y con la resurrección de la carne, y es el encargado de la sección cultural de un periódico lisboeta. La narración pues compone una musicalidad con Sostiene Pereira que cuando quiere argumentar algo el narrador. Está escrito con ligereza, con una ironía muy amable, con una delicada inteligencia que se nos filtra y nos obliga a comprender cada una de las torpezas, de las tiernas torpezas del protagonista. La historia, ojo, se sitúa en Portugal en el año 1938, en el Portugal salazarista, con la guerra civil española retumbando ahí, vecinos que somos de Portugal, y con los fascismos europeos del momento, recordar Italia, Alemania, España, Portugal. La narración, el kit de la narración, el objetivo de la narración es preguntarnos si es moral vivir al margen de la catástrofe social y aislarse en la mera contemplación estética y artística. Es una lectura también muy breve, como la gran mayoría de las que he traído hoy. Son 187, 88 páginas. El autor es Antonio Tabucchi y es una narración bellísima, sobre todo por ese personaje Pereira entrañable y que una termina adorándolo. Dicho esto, hemos concluido con el Beatle-Tag. Me ha encantado la aportación que has realizado para este vídeo, muy interesante, muy original. Bueno, los emplazamos para la semana que viene, que venimos con mucho más contenido, y a ti te emplazo para reunirte conmigo y comentar, bueno, pues traer a todos los cuentistas esas historias de terror, de miedo, te lo apuntas. Y bueno, abajo en la cajita de descripción pondré el nombre de los canales nominados para que este Beatle-Tag siga rodando, y desde aquí nos despedimos. Besos, abrazos y hasta la próxima, cuentistas.